Hola a todos, hoy quiero hablar un poco de la histeria desde una mirada por supuesto psicoanalítica pero también feminista para comprender un poco cómo se dibuja a la mujer, cómo se conceptualiza y los efectos que tiene desde un punto de vista social. Entonces me gustaría primero presentarle un poco de contexto. Este video se basa en una crítica desde algunos postulados de Freud, claro, sin desvalorizar un poco todo el trabajo y toda, digamos, la causa que pretende abrir caminos sobre la sexualidad humana. Entonces, eso se debe tener muy claro para poder abordar el psicoanálisis en toda su complejidad y asimismo poder ahondar más sobre la pregunta de cómo se estructura la feminidad o las feminidades, ya que estamos hablando de diversidad en el mundo actual. Bueno, lo primero que voy a comentar es eh, sobre cómo hay que tomar la teoría de psicoanalítica. Como toda obra, se va a tomar por su contexto histórico, se va a tomar en cuenta sobre los juicios de valor que hace presente después de un análisis detallado de los libros, de las obras completas de Freud. Claramente no todas, pero sí, digamos, en algún libro, sobre todo en los tres ensayos de una teoría sexual, él nos va a hablar un poco de qué significa, al menos para la mujer y para el niño y la niña, este desarrollo sexual, ¿no? Que en ambos, y se puede decir que en mayoría de seres humanos, es universal. Si las etapas que le permiten al niño explorar, desarrollar otros sentimientos en torno a su cuerpo y a los vínculos con los demás. Entonces, cuando Freud va a hablar un poco de lo que significa lo masculino y lo femenino, él siempre lo va a tomar como posiciones de un binario, es decir, se sitúa en un lenguaje. El lenguaje es por sí mismo excluyente, si recordamos que los límites del pensamiento están limitados por el lenguaje mismo. Entonces, cuando nos va a hablar un poco de este binario de que la ciencia utiliza para poder llegar a descubrimientos, conclusiones, deducciones, bueno, y construir teorías, él más o menos trata desde su punto de vista, claramente. Recordamos que Freud, una familia clase media alta, y pues digamos, él también tiene la tradición judía que lo lleva como también a posicionarse frente a unas ideas políticas. Bueno, también la influencia de su padre, se puede decir que esta identificación también con el hombre intelectual bienes, pues también van a afectar en toda su obra. Entonces reconocer este prejuicio para poder abordar, digamos, su posición un poco a favor o muy enfática en la violencia y la agresión que ocurre dentro de estos conflictos psíquicos, de estas tensiones entre el amor y el odio, la hostilidad, la ternura, bueno, todos estos polos que para él ocurren de manera conflictiva. Pero siempre se abordando como valores que tienen que ver con la destrucción, al menos por el contexto también de guerra que le tocó vivir. Y también tener en cuenta que antes, bueno, durante ese tiempo, en Viena, pues lo que primaba eran valores masculinos, sobre todo valores, bueno, sí, el sistema patriarcal que defiende la competencia, el narcisismo, la destructividad, bueno, y una también constante enemistad frente al otro. Prima sobre todo la independencia, sobre los vínculos, y todos estos valores pues hacen parte de una tradición desde hace siglos que se expresa con un sistema económico. Cuando se comprende esto un poco, uno puede preguntarse qué es lo que se estudiaba en ese momento, ¿no? Que por qué a Freud le atrajo un poco el estudio del inconsciente, sobre todo en la neurosis. Entonces se hace un contexto, se contextualiza un poco sobre lo que hoy en día conocemos también como las histéricas, pero también los histéricos, donde en esa época ellas
eran vistas como un espectáculo de alguna forma, siempre seducidos por la imagen, sugestionados, influenciados por lo que observaban. En ese momento surge la fotografía, se inventa la fotografía, entonces va a apoyar mucho la evidencia fáctica, lo visual, ¿sí? De ahí también vienen a desarrollarse estos fetichismos relacionados con el mirar. Si el voyeurismo va a desarrollarse también conforme a esta época de la modernidad. Cuando se da este fenómeno, este escenario de mujeres que presentan problemas psicosomáticos, sobre todo aparecen síntomas como ceguera, parálisis, sordera, que no se explican y que se tienen bajo una categoría de ser mentiras elaboradas de mujeres, que se encuentran como en un momento muy sensible, y parece que es muy potente y es casi insoportable todo lo que ellas sienten, que no pueden verbalizarlo. Aquí las palabras no tienen un significado realmente, sino de su cuerpo, que va a ser más expresivo. ¿Qué era la histeria para Freud y por qué eran mujeres que expresaban estos síntomas? Bueno, hay que tomar en cuenta que las pacientes de citas eran muy sensibles, tendían a sufrir de los nervios, eran mujeres de clase alta, de la burguesía, que se encontraban en una situación muy conflictiva en cuanto a la sociedad, en cuanto a lo que ellas significaban para la sociedad, y es ver cómo también todas estas tendencias a la mujer a dedicarse a la lectura, a las actividades manuales, a estar siempre en relación con el otro, el del cuidado, pues van a tener una incidencia sobre todo para la aparición de estos síntomas. Es decir, había un momento donde se valorizaba que la mujer debía dedicarse al cuidado, a la maternidad, a estas habilidades que se consideran blandas actualmente, pero que pues ahorita se reconoce, digamos, todo el potencial también que hay en esos valores, ¿no? En esas destrezas particularmente femeninas. Pero es también pensarse qué significaba la feminidad, ¿no? Y hoy en día también qué significa. Se asocia generalmente a una mujer delicada, frágil, ¿sí? En contraste, y parece que fuera aislado a su sexualidad, ¿sí? Parece que la sexualidad estuviera lejos de la feminidad, y es esta división que de alguna forma va a entrar en conflicto interno, sobre todo con su cuerpo. La pregunta sobre dónde queda la sensualidad, la sexualidad y el erotismo como tal. Entonces no había como un lenguaje que pudiera darle valor a ese discurso, ¿no? A lo que ellas expresaban. Muchas ocasiones Freud, y cuando vemos la confrontación de él con sus pacientes, uno ve un poco también la confrontación a nivel metafórico que se da cuando ellas son objetos, son miradas por esa mirada masculina que intenta analizar, que intenta reducir, pero ellas estaban negadas a ser reducidas. Por eso el famoso anécdota que cuentan es cuando una paciente actual le dice que se calle, que la deja hablar, y es precisamente este motivo, esta búsqueda de su voz, que ha sido el mayor síntoma histórico. Por eso también hay una famosa frase que habla de que las mujeres no son histéricas sino históricas, o sea, se trata de reconocer todo ese silencio que ellas han tenido para poder por fin expresárselo a un otro que esté dispuesto a escuchar. Pero bueno, muchas críticas se le dan a Freud desde sus postulados sobre cómo se da el complejo de Edipo, y al mismo tiempo cómo se invalida en tanto se rechazan algunas premisas, porque sí, habla de una envidia al pene, pero simbólico, de una envidia fálica, de todo lo que está en el imaginario de los ideales patriarcales, ¿no? De esta independencia, de esta libertad, de esta autonomía, y ese sería más bien el deseo que parece no incluirnos en ese momento. Pero él lo expresa con ese lenguaje para referirse que el falo va a ser como esa lógica, ese ideal de racionalización, de ilustración, que va a chocar un poco ya con la modernidad, y
claramente con la posmodernidad. Entonces, bueno, unas primeras, digamos, reconocimientos que se le hace a la obra en relación, digamos, un poco con lo que vendrían a ser los discursos en torno al cuerpo de la mujer y su liberación, digamos, de todas estas moralidad que reprime los deseos y se van a anudar al inconsciente, a esa arqueología del ser. Entonces, bueno, es por ese lado, pues se reconoce entonces que antes había mucha preponderancia a la voluntad, a la razón, es decir, que uno es lo que piensa, y claramente se marcaba una dualidad entre cuerpo y mente, que va a cuestionar Freud desde un montón de influencias, sobre todo la filosofía alemana de Nietzsche, sobre todo, bueno, todas estas otros científicos, todas estas formulaciones que se dan en torno a nuevos fenómenos. Y también la influencia, bueno, de otros maestros, que el más conocido ha sido Charcot, sobre todo conocido por exhibir estos escenarios, ¿no? De mujeres con diferentes dolencias y malestares. Pero pues ese era como el circo de los científicos, observar las conductas y objetivizar el cuerpo de la mujer, porque no había voz todavía de mujeres científicas que pudieran darle un significado, ¿no? Entonces de ahí también se cuestiona ya de manera crítica cuando Freud habla del continente oscuro, este continente inhabitable, bueno, ¿qué supone la feminidad, ¿no? Todo lo que, el trauma complejo que está en algún momento del desarrollo. También se critica a Freud desde los postulados feministas, es por su preponderancia a darle el valor individual, patologizar ciertas cosas, y tal vez siempre busca normalizar, porque en él está este ideal científico, al fin y al cabo, de teorizar nuevas formas que permitan superar ciertas tradiciones. Pero sin embargo siempre está anudado a los ideales de la ciencia, de clasificar, de poder establecer jerarquías posteriores. Entonces también se debe reconocer que la histeria no solamente corresponde a la mujer debido a su trauma de infancia, sino que es toda una sociedad que lleva a esta confusión, ¿no?, de la mujer para identificarse con las figuras femeninas, porque se habla de un ideal heterosexual, entonces no se ha pensado la homosexualidad también entre mujeres, en un sentido de que la mujer pueda reconocer en otra esos ideales, y es precisamente por toda la violencia y la agresión, digamos que natural, no, cultural, que está de base en una estructura falocéntrica, es decir, donde los hombres siempre han tenido el discurso, la palabra, y han podido terminar y han aislado la irracionalidad, eso otro es lo diferente que los constituye a sí mismos. Entonces ha sido sobre todo una diferencia con lo que es filo femenino, que Freud va a cuestionar y va a decir que los hombres también tienen cualidades femeninas. Entonces ya aquí lo masculino y femenino no son una categoría y una forma de ser, sino que también son lugares o cualidades que se poseen en cada personalidad. Entonces con Freud hay que reconocer un poco que su lenguaje de una forma tiene un efecto, es decir, desde teorías críticas culturales actuales se dice que este discurso va a performar formas en que el cuerpo va a representarse. Es decir, el momento en que él dice que la mujer carece tiene déficit, envidia de pene, todas estas cuestiones que la sitúan a ella como una falta. ¿Sí? Es ella que tiene la falta en relación a todo este sistema, y esto también va un poco a tener efectos psicosomáticos sobre cómo me constituyo como persona. Entonces se critica un poco todas estas situaciones donde el lenguaje es predominante, es esencial para construir el discurso de lo que significa la feminidad, el ser mujer, que es una pregunta que hoy sigue y nos interpela a todas. También se critica un poco cuando él habla de clítoris como pene atrofiado, es decir, dónde quedan los significados
donde se resignifica lo que significa estos conceptos, ¿no? Cómo se nombra eso que todavía se reprime desde la religión, desde estos cuentos donde la mujer es víctima, la mujer es protagonista, pero siempre desde una mirada de juicio masculino. Y los personajes de los cuentos de hadas son mujeres, la mayoría. Se puede también ver en los libros de biología cómo se hace una predilección por el cuerpo masculino y se omiten ciertas partes del sistema reproductor femenino. Y esto, bueno, se sabe desde muchos campos cómo se considera, y este prejuicio a valorizar más la anatomía del hombre desde el arte también. Entonces también se cuestiona este mito de la masculinidad, que habla que la mujer es un macho frustrado o algo así, porque habla como si ella siempre quisiera ser hombre, ¿no? ¿Y dónde está ese de ser mujer? O sea, entonces esta carencia, este vacío, es lo que Freud también va a decir que él no se atreve a hablar más, porque se reconoce un poco su lugar pues de hombre, al fin y al cabo, bueno, con los ideales masculinos heredados. Bueno, también pues él considera que las feministas, al menos en ese momento, que eran sufragistas, las considera como víctimas de una fijación en un estado infantil de envidia fálica. De nuevo, estas descripciones van a ser muy discientes desde feministas teóricas, porque no permiten significar conceptos que son propios, ¿no? Cómo se significa el clítoris, ¿sí? Hay que comprender, y desde un caso muy concreto, es comprender cómo desde la cotidianidad es muy presente este valor al niño a explorar sus órganos genitales, a dejar lo que sea. En cambio, la mujer se le reprime, se le dice que no lo haga, que tenga más cuidado. Uno ve también los dibujitos que hacen en los cuadernos, que siempre son como un pene, y eso están todos de forma caricaturesca en los pupitres, en las hojas de cuaderno de niños en etapa de la pubertad, pero no se observa, y esto da un poco de provocación, es pensarse por qué no ocurre que una mujer dibuje también su órgano genital, por qué no se conoce, porque los libros, incluso los que son propiamente académicos, omiten lo que está en el interior como tal, ¿sí? Entonces vemos una sofocación misma de los significados de la feminidad. Otra cosa que se critica a Freud es también solamente dejar 3 vías, ¿sí? Determinar que hay 3 vías para la mujer para su desarrollo sexual, o al menos poner aquí también la frustración sexual. Dice, está la primera vía, que sería la negación de la masculinidad con fantasías de igualdad. En este caso, las sufragistas, que siempre están ahí, las feministas que están buscando tener los mismos derechos en un marco internacional. Está también otra vía, la realización por el matrimonio, desde la feminidad, y esa es la otra vía, de la maternidad. Entonces, estas 3 vías limitadas, pues buscan al mismo tiempo reducir, no le dejan otras opciones, y es por eso que es muy importante aquí ya plantear que la feminidad y la sexualidad parecen dividirse, y no se busca integrarlas desde una sexualidad femenina, siempre mantienen así, hasta que, bueno, con Freud y con otros aportes se puede pensar en una sexualidad femenina ya, que tiene que ver con el mundo íntimo y subjetivo de la mujer. Antes, en contraste con esa época, pues que la feminidad parecía ser el rango social, y la sexualidad parecía ser un entorno privado, solamente en el hogar, en la vida matrimonial. Y bueno, esto va a tener más variaciones conforme se actualiza también el conocimiento y el saber. Bueno, para poder dar un poco más horizonte a todo lo que significa la histeria, es verla también como una forma de feminismo espontáneo, es decir, ese feminismo que se expresa
de un montón de cosas que son insostenibles cuando la mujer precisamente no se identifica con esta figura de feminidad, cuando la mujer no se identifica con esto que ya está dado. Ahí es donde ocurre la transgresión al sistema, y es precisamente lo que ocurría con las histéricas, que parecían ser recluidas a una incógnita solamente, y objeto de curiosidad de científicos. Hoy en día vemos que la histeria realmente fue muy potente para comprender la verdad de las mujeres en esa época. No podría hablarse de que es una expresión desesperada y performada que no llega a articularse en palabras, una reivindicación femenina que no quiere ser reducida a su sexualidad únicamente. Todo esto va a ser muy vital en la histeria, como una manifestación por fin del deseo, el deseo de ella y no de él, para que ella pueda construirse también desde un sentido íntimo. Eso sería como un poco de panorama para comprender qué mirada podemos darle desde el feminismo a estos eventos relacionados con el sufrimiento psíquico, que también cobran un lugar determinante cuando se va a materializar en producciones culturales, ¿no? Lo que dice un libro, lo que refiere un artista, es cómo representa a esa mujer y por qué en este caso no es posible todavía hablar de la división del autor con su obra, porque realmente hay una relación que precisamente rompe con estas ideas, estos binarios, ¿ya? Entonces va a ser muy potente para comprender el género, todas las discusiones que se han tenido sobre la diversidad, sobre la variedad, digamos, de identidades y personalidades. Bueno, gracias por escuchar.